Buenas noches, como cada semana los acompañamos en este programa de opinión Parche Pro, donde lo podrán ver a través de las pantallas de Univalle TV. Soy Daniela Morales y junto a Edson Zúñiga estaremos acompañándolos el día de hoy. Así es, Daniela, qué alegría estar junto a ti, junto a nuestros televidentes, para hablar de un tema súper importante. Así que los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales y participen con el numeral Ludopatía en Parche Pro. ¿A qué asocias la ludopatía, Daniela? Bueno, generalmente lo asocio, tal vez sea una construcción social con la ilegalidad, con aspectos viciosos, adictivos, pero tal vez es parte del desconocimiento que hace parte de la sociedad y que tal vez nosotros no tenemos mucha claridad sobre el término y sobre la enfermedad como tal, y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, vamos a conocer su origen, sus causas, sus consecuencias, pero lo más importante, encontrarle una solución a este problema. Para ello tenemos dos súper invitados que nos van a acompañar el día de hoy, pero antes de ello vamos a ver el siguiente informe. Bienvenidos a Parche Pro. La ludopatía es una patología reconocida como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Americana de Psiquiatría APA, que consiste en la alteración progresiva del comportamiento por la que el individuo experimenta una necesidad incontrolable de jugar, por encima de cualquier consecuencia negativa. La ludopatía se produce en los juegos que tienen capacidad adictiva, que son aquellos en los que transcurre poco tiempo entre la apuesta y el premio conseguido. La conducta de jugar, inherente al ser humano e íntimamente relacionada con la sensación de placer, puede acarrearnos al mismo tiempo graves consecuencias. El incremento de juegos legales, junto con el desarrollo de nuevas tecnologías, han contribuido a facilitar la accesibilidad a diferentes prácticas de azar en las que se puede jugar y ganar premios de forma instantánea. Como resultado, también se ha producido un importante aumento en la población de sujetos que padecen este trastorno. Estudios epidemiológicos recientes ponen de manifiesto que sectores de población que con anterioridad no se habían visto afectados comienzan a presentar en mayor medida conductas de juego patológico, especialmente mujeres y adolescentes. Así es, estamos aquí hablando sobre la ludopatía y para ello tenemos dos grandes invitados que nos van a ayudar a analizar y a definir este concepto. Primero tenemos a Ana Yancy Muñoz, quien es comunicadora social y periodista egresada de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha trabajado en diferentes empresas que tienen que ver con los juegos de azar y también ha realizado una investigación sobre la ludopatía. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Ana Yancy. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y por otro lado nos acompaña también Carlos Sánchez, quien es comunicador social y periodista con más de 20 años de experiencia en medios escritos y audiovisuales y con un amplio conocimiento en ludopatía, ya que la padeció y ahora es guía emocional para las personas que sufren esta adicción. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación, Daniela y Edinson. Bueno, empecemos hablando sobre la ludopatía. Necesitamos, antes de todo, aclarar el tema. ¿Qué es, qué no es? ¿Qué es ludopatía, Carlos? Ludopatía es una enfermedad mental, es un trastorno de los impulsos. ¿Qué es el trastorno de los impulsos? Como yo lo viví 14 años, como se los comentaba anteriormente, es una enfermedad en donde uno tiene una repetición mental en el cerebro. En mi caso era una repetición, juegue. A mí me gustaban las máquinas tragamonedas, que son esas máquinas electrónicas en donde me la pasaba prácticamente esclavizado. Esa compulsión te lleva después al impulso, o sea, tú no puedes parar. Tú sabes que eso te hace daño, pero a pesar de que te hace daño, vas. Prácticamente estás en una autodestrucción permanente. Entonces es una enfermedad bien complicada y se le conoce como bazuco electrónico. Vale, quisiera preguntar también cómo identificarla, o sea, qué comportamientos hay para saber cuándo una persona es ludópata y cómo adquiere esta persona mayor riesgo. Entonces, Ana Yancy, ¿nos podrías contestar esta pregunta? Bueno, la ludopatía se clasifica en 3 categorías. Hay ludópatas leves, medianos y altos. La estrategia de un casino es aprovecharse de
los vacíos emocionales de las personas que visitan los casinos. El 90% de personas que visitan los casinos son personas solas. A los trabajadores de los casinos les hacen constantes capacitaciones en servicio al cliente porque digamos que la parte de servicio al cliente es fundamental para enganchar al cliente. Como vienen con vacíos emocionales, nosotros nos convertimos en parte de su familia y hacemos que ellos diariamente tengan esa necesidad de visitar los casinos con el servicio todo óptimo, comida gratuita, licor gratuito, 24 horas abierto el casino, o sea, todo está a su disposición, entonces no hay nada que los haga querer irse del casino. Ni siquiera hay relojes para que ellos no tengan noción del tiempo, porque es la intención. Los casinos son oscuros para que no sepan si está lloviendo, si es de día, si es de noche. Entonces, internamente se manejan unas estrategias bien interesantes, pero pues dolorosas al mismo tiempo también para mantener a la gente todo el tiempo en los casinos. Digamos que se enfocan en las emociones y también, como lo mencionaba ahora Ana Yancy, en los vacíos de las personas. Carlos, en el ámbito familiar, ¿cómo podemos nosotros identificar que una persona está padeciendo ludopatía? O en los círculos más cercanos, como amigos, La ludopatía, compañeros. lo que decía Ana, es cierto, son vacíos emocionales. Los conflictos vienen desde la niñez. ¿Sí? Hay conflictos que no se resuelven. Si ustedes investigan, y lo que he hablado con psicólogos y psiquiatras, es que hay unos temas que marcan profundamente la niñez. Yo lo cuento en mi libro, Desahógate, despierta ya. Yo tuve un abuso de una mujer, yo tenía 3 años, ella tenía 35, 40 años, era empleada del servicio. Ella abusó de mí sexualmente. Entonces, ese abuso me generó unas cosas negativas que después, con el paso del tiempo, generó todo ese conflicto emocional tan grande que yo viví con la adicción, porque no lo había hecho consciente, ese abuso. Y hay muchas cosas que suceden también, y en las investigaciones que hace sobre adicciones, es porque tiene una muy mala relación con el papá o la mamá. Yo en este caso estoy haciendo como te contaba, tú lo decías, yo soy guía emocional. Ahorita estoy ayudando a una persona con temas de adicción a los videojuegos, que eso también es ludopatía. Y esta persona tiene un odio inconsciente hacia sus papás. El adicto por lo general odia a sus papás por la mala relación que hayan tenido, por diferentes circunstancias. Entonces ese odio, como no se puede hacer consciente, se va para la máquina para quitarse ese aparente odio. O sea, eso es un tema de psicología y de psiquiatría muy complejo. La personalidad del adicto es una personalidad muy compleja. Es una personalidad, digamos, en donde pareciera que uno no se adapta a esta realidad y a este mundo, y a toda costa quiere evadir el mundo. Por eso decía también Ana que la soledad forma parte de la realidad del adicto. Bueno, como acabaste de decir, tal vez los vacíos emocionales comienzan desde edades muy tempranas, pero ¿a qué edad son las más identificables que en las personas entran o corren más riesgo de ser ludópatas, Ana Yancy? Hay muchos rangos de edad. Digamos que se ve más que todo en las personas adultas, los pensionados que son solos, que no tienen hijos y que se van a gastar su pensión a los casinos. Pero las personas adultas, por ejemplo, en este sector del sur de la ciudad hay muchas universidades y los universitarios están visitando mucho los casinos con la intención de vamos a mirar qué pasa. Lo que no saben es que los casinos manejan miles de cámaras que están supervisando cada movimiento de cada jugador. Entonces sabemos quién es un cliente nuevo. Efectivamente, llegó cliente nuevo, hay que engancharlo al casino. ¿Cómo hacemos? Marcamos a video, inmediatamente el de seguridad lo lleva, y nosotros lo sentamos en la máquina para que le pague. Es el primer enganche. Si la máquina te paga tu primer contacto con el casino, tú vas a querer volver. No, pues hoy gané 5 millones, mañana voy a ver cómo me va. Y esa es ya la manera de enganchar al cliente. Entonces, tú llegas a un casino por primera vez y crees que nadie te vio. Sí, las personas que están en video, se llama video, pertenecen a aproximadamente 7 personas que están supervisando todo el movimiento de los casinos. Y nos guían a nosotros, hay que llevar a tal persona a la máquina tal para que le pague tal premio. Ya está programada. Ya está programada. El 97% de retorno es para Coljuegos, o sea, para los mismos casinos, o sea que el nivel de ganancia de un cliente es mínimo. Yo qué le digo a las personas que visitan los casinos, si usted quiere realmente apostarle a la suerte, juegue póker, juegue blackjack. Digamos que es un poquito más honesto,
pero en las máquinas no. Las máquinas máquinas es están un robot. 100% ¿Todos programadas. funcionan de esta misma manera? Sí, la mayoría de empresas. Eso debe ser- claro, deben tener estrategias Es un para negocio, es una atrapar mafia. incautos. Claro que sí. Mira, y lo que dices tú con el tema de los jóvenes, hay mucha gente joven. Yo veía señoras pensionadas, lo que tú dices, pero también mucha gente joven, y como el cerebro del joven se está formando, a mí me agarró a los 22 años, me atrapó. Y cuando me atrapó, eso no es que la adicción te atrapa de la noche a la mañana, No. eso es un proceso gradual. Pero como el cerebro se está formando, entonces empieza y ¡pum!, lo agarra. Eso se empieza desde la juventud, se empieza a agarrar. Imagínate. Durante 15 años, 14 estuviste... 14 años. 14 años. Bueno, como lo decía Ana Yancy, realmente el negocio es muy rentable. Nos encontramos, por ejemplo, que cada año en promedio se realizan apuestas por orden de los 15 billones de pesos en Colombia. ¿Qué otras cifras se han encontrado ustedes y cuál es el panorama a nivel territorial o nacional? Tema muy complejo, incluso yo le escribí una revista de gran circulación en Colombia que estaba haciendo un foro sobre el juego responsable. Y entonces dije, venga, yo quiero ir como ludópata a hablar, porque ¿cómo así que el juego es responsable? Que porque le da, qué paradoja eso, que es muy paradójico que los recursos de la salud se paguen con Sí. la enfermedad mental de las personas. Es absurdo. Y sí, eso mueve mucho dinero y es muy difícil que en Colombia, yo creo, ese negocio... Se causan el problema y ellos mismos quieren tratar de remediar. Sí, es como paños de agua tibia tratando de Sí. evadir la responsabilidad que Esta tiene. industria mueve más de 2 billones de dólares al año en Latinoamérica, siendo Colombia uno de los principales motorcitos de Latinoamérica. Por eso los ojos de las multinacionales están puestas aquí. En la compañía que yo trabajé, tienen 67 casinos en Colombia. Yo soy comunicadora social y yo soy muy sensible. Yo amaba ese trabajo porque a mí me encanta todo el tema de eventos. Había una estrategia para la gente que no conocía los casinos y se rehusaba a ingresar a un casino. Nosotros manejamos dentro del casino un teatro, por decirlo así, donde hacíamos espectáculos con diferentes artistas, stand-up comedy, bueno, de todo. Entonces lo que hacíamos era regalar boletas para que la gente tuviera que ir a ver la obra de teatro o el stand-up comedy, pero obligatoriamente ingresar al casino porque el teatro era dentro del casino. Entonces, internamente los casinos manejaban ese tipo de estrategias para que las personas que tuvieran cierto rehúso a ingresar a un casino pudieran ingresar a ver una obra de teatro, un stand-up comedy. ¿Y qué hacíamos después de que se acabara el evento? Les regalábamos tickets de 50.000, 100.000, 200.000 pesos para que salieran y tuvieran su primera experiencia de juego. Esa primera experiencia de juego era el enganche para que, por supuesto, conocieran la máquina, ganaran y pudieran regresar al siguiente día. Bueno, además de los datos de cómo encabeza Colombia en la cantidad de casinos y también qué ingresos le genera tanto a la salud que decían ahora como también al país, ¿cuáles son los datos oficiales de las personas que están sufriendo esta patología? Bueno, tenemos un 40% de personas que son amas de casa, son personas que viven solo con sus hijos, que tienen muchas responsabilidades, pero que lastimosamente se gastan ese dinero para la universidad, para el mercado, para el pago de los servicios públicos en los casinos. Digamos que ese es el sector más afectado porque los pensionados es un porcentaje muy alto, pero los pensionados lo que ganan lo tienen destinado al juego. Pero las amas de casa sí son las personas que más se ven afectadas por este tipo de flagelos. Parece Hay una ser que cifra- son más mujeres, ¿no? Que Mucho más mujeres. Esta mujeres enfermedad atrapadas. silenciosa golpea a las mujeres sobre los hombres, pero altísimo. el hombre es más póker y ruleta. Sí, Y las mujeres son más máquinas, pagamonedas. Pero cifras oficiales no creo que haya. No. Muy difícil, porque como es una enfermedad que da vergüenza. Exacto, es una enfermedad silenciosa y no es fácil de reconocer. Cuando tú ves una persona adicta a las drogas, por su físico uno puede decir, uy, de pronto Está consume, metiendo. de pronto no. Adicto al licor, igual. Pero cuando es una persona adicta al juego de azar, es muy difícil reconocerla porque es algo mental. Esas son adicciones conductuales. Sí, la adicción al juego es una adicción conductual. Entonces, es una adicción en donde la procesión va por dentro. O sea, el dolor va por dentro. O sea, tú en apariencia te ves normal y yo iba a trabajar y nadie sabía que yo era adicto.
Cuando ya destapé todo eso, ¿cómo así usted es adicto al juego? O sea, nadie sabía que yo era adicto porque uno se ve en apariencia normal, pero sí afecta ciertas cosas a nivel psicológico. Por ejemplo, el adicto al juego tiene serios problemas de autoestima, porque uno estar metido en un casino todo el tiempo jugando, pues ¿qué autoestima va a tener? Se va la autoestima, se va la dignidad, prácticamente uno pierde confianza en la vida, se vuelve una persona huraña, se vuelve una persona triste, porque uno estar y maneja, como lo digo en el libro, maneja uno un tema emocional demasiado complicado, es como una ruleta rusa. Entonces uno pasa de la depresión a la ira. Yo veía a la gente, que no les pegaran a la máquina, ¿y para qué lo gano? Entonces la ira, agresividad, porque uno le da mucha rabia perder el dinero, miedo, porque uno le coge miedo a ir al casino, pero puede más el miedo, y de cierta forma ahora a mí me salva el miedo, porque me da miedo ya entrar, porque sé las consecuencias. Ansiedad. La ansiedad es el enemigo silencioso también que tenemos los adictos al juego, porque es igual que la coca. En unos estudios científicos que hicieron, el sistema de recompensa del cerebro también abre unos temas aquí en la cabeza que sucede igual con la coca que con el juego. Entonces es lo mismo. Entonces la ansiedad es desesperante y uno se desespera por ir, y si no va, entonces el cerebro empieza a molestar todo el tiempo. Entonces realmente hay un desequilibrio emocional permanente, sino que yo creo que somos como, pareciera que nos toca disfrazarnos para no mostrar lo que estamos sintiendo. Bueno, y de eso precisamente vamos a hablar cuando regresemos, porque vamos a hacer una pausa, pero también volvemos para hablar de cómo podemos ayudar a estas personas que sufren de la ludopatía. Recuerden conectarse a las redes sociales de Parche Pro TV y @canal Univalle TV. Ya volvemos. Regresamos aquí a Parche Pro. Recuerden que ustedes pueden opinar y hacer parte de esta charla a través del numeral Ludopatía en Parche Pro en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Seguimos hablando sobre cómo ayudar también a estas personas que son ludópatas. Así es, pues vemos que las personas que sufren este tipo de trastorno a veces no aceptan que la adicción al juego es su problema. ¿Cómo ayudarlos, Carlos? Bueno, lo que tú dices es cierto. El primer paso es aceptar. Porque si yo no acepto que tengo la enfermedad, pues voy a seguir todo el tiempo. Desafortunadamente muchos adictos no aceptan la enfermedad, y eso genera pues, que se terminen. Yo alguna vez, eso me marcó profundamente, en un casino en el centro de Bogotá. Yo estaba jugando en la máquina y se me acercó un señor, que es lo típico, que se quedan sin un peso y ven a ver cómo le quitan a uno plata, que le regale uno plata para seguir jugando. Entonces yo estaba jugando y el señor... ¿Es lo típico, disculpa, no? Sí, es lo típico. Sí. Se te acercan para ver tu juego, a ver si tú les das dinero, porque ya se quedaron sin un peso. O sea, y tú vas a ganar, exacto. Te dicen así los jugadores. Entonces, eso, hágale por la máxima. Entonces yo empecé a apostar, gané, entonces le di algo de plata a él. Y él me decía, yo le decía, uno de mis sueños es salir de acá. Me dijo, salir de acá, esto es imposible. Yo ya me rendí, llevo 30 años y no voy a salir. Y eso me ayudó muchísimo. Dije, yo no puedo estar atrapado acá en este sitio. Entonces yo empecé a hacer conciencia, y es lo que estoy haciendo ahora con la gente, ayudando a adictos al juego y adictos en general. Y es que primero, lo que tú dices, la aceptación es vital. No rendirse, eso es fundamental, porque es un trabajo muy difícil. O sea, no es que yo dejo de ser adicto un día y ya, no. Eso es un proceso, porque hay muchas recaídas. Y en la recaída también se manejan unos estados emocionales complicados. Entonces, primero, cambio de hábitos en el cerebro. Hay que aprender a conocer nuestro cerebro. El cerebro de todas las personas se hizo para utilizarlo de manera adecuada. ¿Qué es lo que yo he visto cuando yo he estudiado el tema? Yo mismo me he estudiado. Es que el cerebro del adicto, o el cerebro en general, hace lo que le da la gana con nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajarlo, educarlo. Porque el cerebro es un órgano, es un músculo que está hecho para utilizarlo. Entonces, ¿cómo empecé yo a utilizar el cerebro? A ser consciente que esos pensamientos que me decían no eran ciertos, y empezaba a observar el pensamiento y a no calificarlo y a no entrar en el sufrimiento y en el espiral de mentiras, porque el cerebro de por sí es pesimista. La mente sabe nuestros secretos más profundos y nos engaña. Entonces yo empecé a estudiar de manera autodidacta el cerebro, a estudiar muchísimo sobre inteligencia emocional para poder comprender. Yo me leí, yo creo que 40 o 50 libros para comprender el tema, y en los libros encontré respuestas en el manejo adecuado del cerebro.
Yo le digo a los adictos, use el cerebro, para eso lo tiene. No, pero es que yo estoy angustiado. Es normal que tenga la ansiedad. ¿Por qué no observa la ansiedad? ¿Por qué no observa lo que le dice la cabeza en vez de pensar que todo lo que dice la cabeza es cierto? Los cambios de hábitos también son fundamentales. Yo pasé de jugar, de fumar cigarrillo y fumar marihuana, porque una adicción lleva más vicios, pasé a hacer deporte, entonces voy al gimnasio, tomo café con leche que me encanta cuando estoy escribiendo, saco al perro, voy al bosque a caminar, contemplo. Entonces cambié los estados, mis hábitos negativos por hábitos saludables, y está demostrado científicamente que después de 21 días de que tú trabajes hábitos diferentes, el cerebro se empieza a acostumbrar. Entonces el cambio de hábitos es fundamental. La parte espiritual es fundamental. Yo creo en una parte espiritual. Digamos, la religión tiene cosas buenas, pero yo soy un poco escéptico de la religión, pero hay cosas muy buenas también que uno en su parte espiritual es, oiga, yo le digo eso al adicto, trabaje su parte espiritual. ¿Cómo le hacen ejercicios? Yo empecé a hacer ayuno. Yo ayunaba y en ese ayuno no solo me limpiaba físicamente, sino también espiritualmente, porque el ayuno está demostrado que da unas fortalezas espirituales. Por ejemplo, me volví vegetariano un tiempo, dejé de comer carne por un tiempo y dije, voy a dejar de comer carne porque quiero limpiar mi cuerpo físico y mi cuerpo espiritual. Empecé a meditar, entonces cambié esos estados tan negativos también por una búsqueda espiritual. Yo le digo al adicto, el último caso que yo tuve de adicción al juego, videojuegos, decía, si usted no trabaja su parte espiritual, no va a servir de nada. Entonces lo primero es la voluntad del ludópata. La voluntad, o sea, si tú no pones de tu parte es muy difícil. Yo he tenido de 40 casos que he tenido de apoyo emocional y de adicciones, gracias a Dios he tenido un 80% de éxito, pero el 20% de fracaso es porque la persona no quiere poner de su parte, no tiene disciplina. Y en la vida también hay que tener disciplina. ¿Y la disciplina qué es? Haga ayuno. No, es que no puedo aguantar, hágalo. ¿Por qué? El ayuno porque es importante cuando usted es adicto. Está fortaleciendo la voluntad. Porque uno como adicto va y juega. Entonces, cuando usted dice no y deja de comer 24 horas, está fortaleciendo la voluntad, está fortaleciendo su ser interior. Porque si uno tiene un mundo interior propio, un mundo interior fuerte y tiene una parte espiritual fuerte, no va al casino, porque tiene claro su parte interior, su conciencia. Porque el adicto tiene ese tema tan difícil. Es que es tan difícil comprender a un adicto. Hay investigaciones, hay muchas investigaciones. Pero cuando yo voy a las universidades, voy a los colegios, voy a las empresas, la gente vive muy angustiada porque primero descalifican al adicto. Entonces dicen, no, ese es un enfermo, no, pobrecito, le quedó grande la vida. Y no entienden que es una enfermedad, como cualquier otra, se maneja. Esa es la realidad. Pero hay personas que dicen, o sea, que no separan de pronto esa línea entre la diversión y la adicción. Allí, ¿cómo identificar en qué momento se cruza? Es muy difícil diferenciar. Eso, las personas cuando están adictas, están adictas. Yo trabajé más de 5 años en casinos, yo era una apasionada por el sector del entretenimiento. Todos los vacíos emocionales de las personas que llegaban allí, nosotros los llenábamos con eventos, con fiesta, con orquesta, con comida, como les decía ahorita. No había manera de que la persona se sintiera triste ni aburrida en nuestros establecimientos. Después de tantos años tuve una experiencia demasiado triste con una persona que tenía demasiado dinero. Cuando yo entré a trabajar a este mundo de los casinos, lo conocí con demasiado dinero, era dueño de una empresa muy reconocida en el Valle del Cauca y quedó en la quiebra, o sea, literalmente en la quiebra. Llegaba al casino sin 1.000 pesos y rogaba que lo dejaran ingresar, solamente a ver el juego de los demás. A los casinos no puede ingresar personas que no juegan. Si alguien ingresa, da una vueltica y sale, bien. Pero si ingresa y se queda 10 minutos por allí y las cámaras ven que no está jugando, inmediatamente toca retirarlo del casino. Pues con él hicieron eso, lo retiraron del casino después de que le habían quitado toda su fortuna. A mí eso me tocó y yo dije, desde mi profesión, desde la comunicación, desde la academia, tengo que hacer algo. Por más mínimo que sea, hay que hacer algo para ayudar a este tipo de personas. Entonces fue así que empezamos a desarrollar una campaña comunicativa que se llamaba Juega Responsable, Establece Tus Límites.
era muy difícil que la gente estableciera los límites del juego, pero empezamos a crear unas dinámicas interesantes con las tarjetas de crédito, con las billeteras, cuánto dinero trae, cuánto va a jugar hoy. Y digamos que así fuimos nivelando un poquito el juego en los clientes que jugaban demasiado alto. Mira, perdóname de lo que tú dices ahí con lo de los clientes. El adicto tiene 3 posibilidades. Primero, muerte. Las tasas de suicidio de adictos al juego es altísima. Segundo, cárcel, porque se vuelven ladrones. O sea, como ya no tienen dinero, entonces buscan la forma de robar o de empeñar cosas en la casa, etc. O la otra es locura. Terminan con problemas, enfermedades mentales serias, como paranoia, trastorno de ansiedad, que fue lo que me dio a mí, esquizofrenia, delirios de persecución, depresión. O sea, es una vaina loca, o sea, tenaz. O sea, realmente es una enfermedad y es tan triste que, bueno, ya se está gestando algo, ya se está haciendo conciencia. El Tiempo sacó hace poco una editorial y yo le escribí al director contándole el tema de la ludopatía. Un columnista del Tiempo también lo hizo. Entonces se está generando conciencia de que esta es una enfermedad donde hay sufrimiento, donde la familia, alrededor de la familia hay mucho sufrimiento, no solo de los hijos, también de los entre esposos. Es una vaina tan complicada y tan difícil que qué bueno que ya se esté hablando de esta adicción. Es muy pertinente que la televisión, los medios de comunicación, así como existen campañas de el tabaco es nocivo para la salud, el alcohol en exceso es nocivo para la salud, debe haber algo que diga el juego de azar es nocivo para la salud mental. Eso no sale por ninguna parte en Colombia, es necesario que salga. ¿Y qué normatividad también hay? No solo para regular a los casinos, limitarlos, tal vez en estas prácticas que están siendo un poco engañosas también y traicioneras para ellos, y también para los adictos ya y ludópatas. ¿Cuál es la normativa? ¿Conoces? ¿Qué existe? Conozco una normativa. Anteriormente los casinos recibían prendas. Entonces se quedaba el cliente sin dinero, pero tengo mi carro, recíbamelo por 50 millones. Inmediatamente, deme las llaves, el casino le da los 50. Me quedé sin dinero, pero tengo mi apartamento, recíbamelo por 200 millones, démelas ya. ¿Qué hacen ahora los casinos? No reciben prendas. Digamos que es una manera de apostarle un poquito a la responsabilidad y a no dejar al cliente, pues si se le acabó el dinero, váyase para su casa. No recibimos carros, casas, fincas, únicamente dinero en efectivo. También, por ejemplo, sé en estos momentos que ya está prohibido, yo no sé si ya todavía hay cajeros. Todavía hay cajeros porque eso estaban, que no debería haber cajeros, por ejemplo. Yo me acuerdo que cuando iba a jugar había un cajero siempre, entonces yo el desespero y la compulsión de alimentar la compulsión iba al cajero. Pero sé, por ejemplo, que el adicto de manera voluntaria puede enviar una carta al casino para que no lo dejen volver a entrar. Esa es una. Pero yo creo que hay que hacer más como ocurre en otros países, en donde, por ejemplo, debería haber una persona, un especialista en salud mental, debe haber unos topes con el tema del dinero que se pueden gastar. Porque aquí realmente hace lo que les da la gana a los casinos. Realmente hace lo que les da la gana. Es muy triste. Yo era coordinadora de mercadeo y mi trabajo consistía en manejar la base de datos. Entonces, Carlos iba el lunes, el martes y el miércoles. Pero Carlos el jueves no vino y el jueves tampoco vino. Entonces, yo, cliente por cliente, ¿qué día vino? ¿Qué? Me toca llamarlo el sábado. Carlos, ¿por qué no has vuelto? Te tengo un bono de $1 millón. Ven. Y Carlos, no, mira, Ana, estoy tratando de alejar. No, ven que aquí te tengo el bono, estoy segura que con ese bono vas a ganar. Entonces, no dejan que el cliente salga porque la base de datos está allí y estamos calificando. Lunes vino, martes no vino. Esta semana, ¿cuántos días ha faltado? Entonces, es una evaluación que se hace individual a cliente por cliente. Impresionante. Pero bueno, eso en cuanto a la normatividad para los casinos, pero digamos, ¿no existe una política asistencial para los ludópatas actualmente? Hay, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras. Eso lo hace uno de manera ya independiente, depende de uno, ¿sí? Pero yo hice un recorrido largo por psiquiatras y psicólogos. Digamos, hay una teorización que es válida, lo científico es válido, pero entender el adicto no es tan fácil. Y yo creo que la psicología y la psiquiatría, si bien es valiosa, se está quedando corta con ese tema. Porque yo, la mayoría de adictos que he tenido han pasado por psicólogos y psiquiatras y vuelven y caen y vuelven y caen y vuelven y caen. Entonces, yo creo que hay que entender la realidad de la enfermedad
sin juzgarla, porque es que la sociedad la juzga, es implacable con el adicto y lo juzga. Y uno lo ve en los colegios cuando yo voy a los papás, por ejemplo, ellos tienen mucha preocupación porque son adictos al celular los hijos. Todos tenemos tendencia a ser adictos al celular. Y resulta que uno ve a los papás en los aeropuertos o en todas partes, para que el niño se calle le ponen el celular para que juegue. Entonces, no hay coherencia también en respecto a que nosotros mismos estamos alimentando las adicciones de la gente. O sea, yo creo que también parte de un principio de responsabilidad de la familia, porque es que la familia, yo sé que ser papá no es fácil, yo no soy papá, no puedo hablar por eso, pero creo que hay una responsabilidad enorme de ser papá y mamá y no traer hijos por traerlos, sino que edúquese sobre emociones, sepan muy bien desde niño que eso lo puede marcar como usted se comporte. Pero ¿qué es lo que hace el papá? Sus angustias, sus ansiedades, sus miedos se los traspasa al hijo y entonces el hijo crece con esos rollos del papá. Y es que todos los casos que yo he tenido, se los juro, el 100% es por cómo los educaron en la casa. Este flagelo social nos toca a todos, a cualquier persona, joven, adulto, mayor. El juego está inherente al ser humano desde que nacemos. Entonces a todos en algún momento nos puede dar la curiosidad, vamos a jugar play, vamos a jugar a un casino, o sea, el juego es delicado. El juego está ahí, ya es aceptado socialmente además. De eso precisamente vamos a hablar luego de este corte sobre los gamers y los videojuegos que también hacen parte de la ludopatía. Ustedes también pueden aportar a esta charla a través de nuestras redes sociales y ya regresamos. Estamos en Parche Pro, un espacio de la Universidad del Valle para hablar de diferentes temas que afectan y que le importan a los jóvenes. Hoy hablando sobre la ludopatía. Con el hashtag ludopatía en Parche Pro tenemos dos super invitados. Por un lado nos acompaña Ana Yancy, quien es comunicadora social, y por otro lado tenemos a Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, quien es también comunicador social, experto en el tema de ludopatía. Bueno, para continuar con la pregunta y con lo prometido, vamos a hablar de los tipos y que no todos los ludópatas son iguales y se comportan de la misma manera y hacen y realizan los mismos juegos. Ustedes identificaron ahora los juegos de máquina y los otros que eran de carta en los casinos, pero ahora hablemos de esas quizás apuestas en casa que se presentan de cartas y juegos que empiezan online desde la casa, y también otra tipología que también son los gamers. Entonces, Ana Yancy, ¿cómo una simple práctica como en la casa de estar jugando socialmente, unas cartas pueden contribuir a esta patología? El hecho de jugar dinero siempre nos va a traer ese picante a nosotros. Digamos que en la casa uno juega cartas con la familia, pues las apuestas son 10.000, 20.000, 30.000. Ya cuando uno va a un casino ya sabe que las apuestas deben ser mucho más altas, al igual que las ganancias. El tema de los videojuegos para la empresa de entretenimiento como tal, digamos que es una competencia directa, porque muchas personas dejan de ir al casino por quedarse en la casa jugando o apostando desde casa. Entonces, el casino siempre, el trabajo interno era como desmeritar ese trabajo virtual de los casinos en línea, que estaba manipulado, que no era tan objetivo ni tan real como un casino físico. Entonces, en ese tema, pues sí, nosotros hacíamos, era mucha preparación a los jóvenes de que era mejor ir a jugar al casino físico que jugar mediante aparatos tecnológicos. Desde la aparición de Internet podríamos decir que ha aumentado el problema de la ludopatía. ¿Esto ha afectado en alguna forma? Sí, hay gente... ¿Cómo funciona el cerebro? Hay gente que juega online. Yo tenía un caso de una persona que era adicta al online, a apostar partidos, o sea, apostaba grandes cantidades de dinero. El cerebro necesita ese sistema de recompensa. ¿Qué es lo que yo veo y cómo aprendí yo a manejar mi cerebro? Me doy cuenta que tú tienes una película adentro. Nosotros, las emociones son una película. ¿Quién es el director de la película? Uno. Cada uno tiene una película adentro. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa película? Empezar a cortarla. ¿Y cómo la corto? Aprendiendo que en la vida yo debo regular mis emociones y no dejarme llevar de las emociones. Porque el adicto se deja llevar de la emoción de una. No. Si usted siente, por ejemplo, que es típico del adicto que le da culpa, por mi culpa y es que yo no valgo nada, y eso es lo que pasa por lo general, que uno se siente muy mal. Entonces yo le digo, no se sienta mal,
Yo tuve un tema de una recaída de una persona por drogas y me llamó llorando, pero yo me siento muy mal y yo no quiero vivir. Le dije, ¿cuánto llevaba limpio? Tanto tiempo. Vamos a hablar. Entonces hay que aprender a regular esas emociones. Si tú sientes culpa, no tienes por qué sentirte culpable por lo que hiciste, porque es parte de un proceso. Vas a recaer muchas veces hasta que eres consciente de que sí se puede. Al cerebro haz de cuenta que es como un caballo brioso que toca domarlo con razón. Para eso existe la racionalidad. Pero ¿qué pasa con el adicto? Se deja llevar de todo siempre. Entonces tiene una tristeza, peleó con la pareja, llevaban 20 años juntos. Digamos que llevaba 20 años juntos con la pareja y 7 años limpio del casino. Y resulta que termina con la pareja y no puede soportar el dolor, entonces se va para el casino. Eso es lo que no hay que hacer. Si yo aprendo a regular mis emociones, si aprendo a ser inteligente con mis emociones, no me dejo afectar de lo primero que me diga la cabeza. Si me siento depresión, levántese. A mí me daban unas depresiones muy fuertes cuando yo tenía recaídas y yo empecé a darme cuenta y digo, yo no tengo por qué sentir tristeza porque soy humano y puedo caer. Entonces me levantaba, salía a hacer ejercicio y a tener una vida normal. Entonces el cerebro ya no tenía por dónde meterse, porque el cerebro disfraza la información. Oiga, este loco no me está dando mi vicio, ¿cómo así? Entonces empieza a darte otros mensajes, como, ay, estoy mal, la vida es terrible. Entonces te manda siempre por algún lado, trata de engañarte para que vuelvas a caer. A mí me parecía algo muy curioso que un cliente llegaba con 20 millones de pesos y jugaba todo el día. Cuando salía yo le preguntaba a don Pepito, ¿cómo le fue? Me fue súper bien, me voy con 2 millones. Y yo, ¿cómo así? Pero llegaste con 20. Sí, pero me voy con 2, no me voy pelado. O sea, a la gente le iba súper bien porque salía con dinero, así fueran 500.000, 1 millón, 2 millones, no le importaba cuánto, pero no pensaba en lo que había perdido en el casino, sino con lo que se iba. No se fue sin un peso, entonces le fue bien. Fíjate que ayer hablaba con un señor, que yo a veces voy a cafés y con el libro, me gusta hablar con la gente, me decía, pero ¿cómo es posible que les guste si ahí no se gana plata? Pero es que el cuento no es que uno va a un casino a hacer plata, eso es mentira, sino que es qué es lo que quiere el casino, qué es lo que quiere uno, saciar sus vacíos emocionales, y el dinero es lo que menos importa. El dinero no importa ahí, porque yo me ganaba 4 o 5 millones, una vez me gané 4 o 5 millones y estaba tan emocionado que yo dije, yo quiero más, y seguía ahí hasta que me quedaba sin un peso, no salía de ahí. Sabemos que el riesgo siempre está para los adictos y que para nosotros los jóvenes y con la tecnología que tenemos y todo como el alcance que tenemos a estas casas de apuestas online también incrementa aún más este riesgo al que están expuestos los ludópatas. Entonces, Ana Yancy, desde la regulación que se puede dar en las familias, cómo limitar a los jóvenes sin invadir pues el espacio que tenemos todos derecho pues al ocio y a navegar en internet. Ajá. Pues mira, yo ahorita estoy haciendo mi asesora de trabajo de grado, digamos que fue un ángel para mí. Yo hace muchos años quería hacer un trabajo sobre este tema, pero es delicado este tema por todo lo que encaja este sector. Ella ha sido como un ángel y ella me ha llevado de la mano y estamos yendo a colegios, estamos yendo a universidades y estamos exponiendo mi trabajo de grado para que la gente sepa que los casinos no son como lo pintan. Bueno. Internamente se maneja estrategias sucias, estrategias tristes, lamentables, porque finalmente pues es rentable. Bueno, entonces los casinos necesitan de la gente. Además del círculo familiar, pues y los colegios y otras ayudas institucionales que se les puedan brindar a los jóvenes, ¿cómo mitigar desde políticas y desde otras partes esta patología, esta enfermedad? Decía Ana, es muy cierto. O sea, hay que hacer publicidad de información que el Estado empiece a hacer, pero creo que ya se está haciendo. O sea, para mí ver el editorial del Tiempo hablando sobre ludopatía fue súper interesante. Ver cómo los medios, por ejemplo, a través del libro, cuando el libro salió en circulación en diciembre en las librerías, de verdad que los medios le han hecho un eco increíble. O sea, ha estado en gira en todo el país y siempre es la respuesta positiva. Lo que les llama la atención es porque pongo la cara cuando antes era vergüenza y yo no podía mostrar que yo era ludópata. Hablemos del libro entonces. Es Desahógate, despierta ya. Cuéntanos un poco qué te motivó después de reconocer de pronto todos esos aspectos de la inteligencia emocional y todo lo que te afectaba, empezar a también transmitirle esto a las demás personas.
Primero es un desahogo, para mí fue fundamental escribirlo para desahogarme toda esa carga emocional y todos esos conflictos que vivía al interior de los casinos. Y entendí que viviendo en los casinos, el tema de la inteligencia emocional es vital. Y ahí hablo de 10 emociones que son muy complejas. La envidia, el miedo, la culpa, la pereza, los apegos, la soberbia, la ansiedad, la baja autoestima. Y todo eso está enfocado en lo importante que es hacer consciente nuestro ser interno. Porque los mensajes que nos mandan siempre es desde afuera. Haga esto, haga lo otro, y la gente no ve por dentro de sí misma. Entonces es un libro interior, es un libro que tiene una investigación de 3 años sobre emociones, es un libro testimonial que quiere invitar a la gente a que realmente sea inteligente emocional, a que realmente de todos los conflictos podemos salir, de todos, los que ustedes se imaginan los peores, si realmente ponemos de nuestra parte, si realmente queremos cambiar, si realmente queremos hacer que este mundo sea mucho más comprensivo, solidario, y dejen de darle tanto palo a la gente cuando se equivoca. Hablas también que de pronto las personas que viven la ludopatía, que sufren la ludopatía, tienen como una voz interior que los incita a este tipo de Yo prácticas. digo que es la voz inferior que hablo en el libro. A esa voz también hay que domarla, a esa voz hay que hablar con ella. En mi caso era una voz, yo creo que nosotros tenemos varias voces inferiores y hay voces también conscientes, que la voz superior. Esas voces nos hablan adentro, no es que tengamos esquizofrenia, sino simplemente nos hablan Algo así, involuntario. y nos dicen cosas. Entonces esa voz me decía, juegue. Entonces yo me iba como un ente a jugar. Juegue. Entonces yo le decía, a ver, yo la regaño, yo le hablo con amor, pero ya no me dejo manipular. Que me decía, vaya, juegue. Entonces yo una vez estaba en Unicentro caminando, yo tuve una recaída en el 2017 y la voz, yo dije, yo salí rápido porque me di cuenta del tema. Y entonces la voz me dijo, juegue. Yo le dije, a mí no me moleste más, cállese. Y todo, y hablando yo duro y todo el mundo se quedó. Porque uno tiene que regañar a la voz, uno tiene que regañar a sus propias miserias, a sus propias limitaciones. Porque si uno no habla, y eso es científicamente demostrado, hay que hablar con uno mismo. Aprendí a tener ese diálogo interior conmigo, entonces ya no me la dejo, perdone la expresión, ya no me la dejo montar. ¿Cómo dominar más bien las emociones también, los deseos, los Manejarlos. impulsos? Sí, porque en el adicto las emociones están a flor de piel. Y cuando es el aspecto económico lo que hace recaer. El aspecto económico es muy duro porque lo que tú decías, Ana, gente que queda en la ruina total. Yo perdí mucho dinero, muchísimo, pero ahora digo, si me pongo a amargarme por lo que perdí, no hago nada. Entonces a mí me dicen, no, ¿usted por qué no se ve amargado? ¿Por qué no se ve triste? ¿Por qué? Cuando no tienen para ir, pero está la voz diciéndote que vayas. Pero es que, mira, uno busca la forma de robar, esa es una, entonces empeñan las cosas, buscan, o sea, mira, de verdad que yo tengo gente que me llega en mis páginas de internet, en las redes sociales, tengo argentinos, tengo mexicanos, y todos quieren cambiar. Y me llaman llorando, yo quiero ser como usted, yo sí sé. Yo le dije, sí se puede salir. Una vez me insultó un mexicano en la red, eso es imposible, usted es un mentiroso, eso no se puede. Y entonces empezamos a tener el diálogo y a la final me dijo, gracias por lo que me dijo. Sí se puede, pero si no quiere cambiar es muy difícil. Si tiene, por ejemplo, para jugar, busca uno. Yo me acuerdo que yo no tenía a veces dinero, pero de alguna parte salía, me inventaba cosas para que me prestaran los amigos. Y siempre buscaba mentiras, porque nos volvemos mentirosos. Horrible. Mentirosos compulsivos. Dentro de las políticas organizacionales de la compañía, yo no podía hacer lo que les voy a contar, pero lo hacía porque yo me encariñaba con clientes. Había una clienta que tenía demasiado dinero y jugaba demasiado, y yo le decía, doña Pepita, ¿usted por qué no se va a viajar? ¿Por qué no se va a un crucero? ¿Por qué no se va a recorrer Europa con todo el dinero? No, nada me llena tanto como el casino. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar que los vacíos emocionales son tan grandes que un viaje no la llena, un crucero no la llena. Uy, sí. La llenaba, o sea, la llenaba era Superbueno lo estar que dices. con las personas. Porque ese es un pensamiento fijo. Entonces yo, por ejemplo, no había más sino el casino. Yo no iba a comer a un restaurante, yo no iba a bailar, nada. Yo sábados, viernes y sábado atrapado
hasta 14 horas, sábados y domingos atrapado ahí metido. Pero bueno, para hablar luego de este corte sobre la rehabilitación, porque ya vimos también los problemas y tal vez algunas recaídas, pero hablemos después del corte de la rehabilitación y cómo superarlo o tal vez cómo vivir con ello y afrontarlo. Vamos a hablar luego de estos cortes a patrocinadores y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Parche Pro a través del canal Univalle TV. Finalizando esta conversación sobre la ludopatía, continuamos aquí con nuestros invitados, Daniela. Así es, vamos a hablar ahorita, como lo prometimos, de la rehabilitación. Entonces, hablemos, Carlos, de cuánto tiempo puede una persona tomarse para rehabilitarse del problema o vivir con él. Pues yo me demoré 14 años, o sea, prácticamente toda mi vida, o sea, una parte de mi vida importante, de 22 años a 40 y pico, pero había recaídas en donde duraba meses, en donde no jugaba. Incluso una vez duré 2 años sin jugar y volví a caer. La última fueron 7 años y tuve una recaída en el 2017. El adicto siempre se enfrenta a la recaída. Ese es el miedo más grande, porque hay gente que ha durado 20 años sin jugar y vuelve y cae. Existen grupos de apoyo que se llaman jugadores anónimos. Yo iba a Narcóticos Anónimos, iba a Alcohólicos Anónimos, porque en esa época, cuando estaba ya en el desespero de salir del juego, yo iba a los grupos de apoyo, que eso le ayuda a mucha gente. En mi caso, yo no creo mucho, porque es mucho drama. Entonces, a mí el drama, en estos momentos de mi vida, yo solo quiero estar contento, tranquilo, y escuchar drama, ya lo viví, ya lo padecí. Entonces, pero como elemento inicial. Pero hay gente que le sirve y es válido. Hay gente que se va por la religión y entonces es Dios, Padre Nuestro, Virgen María, y les sirve. Yo estuve en un grupo, se llama Emaús, estuve en un retiro espiritual y habían varios adictos al juego y adictos al sexo y adictos a la comida y adictos a las drogas, y se van mucho a la religión, o sea, se pegan de la religión, que eso también es válido. Pero yo creo que el trabajo lo debe hacer uno. Yo creo que uno tiene un psicólogo adentro, sino que no lo hemos desarrollado. Tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos. Tenemos que aprender que... Y la gente no lee. La gente le da pereza leer. Busquen los libros. Yo no digo que en los libros haya verdades absolutas, pero sí hay información que sirve. Si yo no hubiera leído todos esos libros que estudié, todos esos libros, porque era tanto el desespero mío por salir, que yo me devoraba libros enteros y yo decía, yo voy a salir. Entonces, qué bueno, si un papá me decía a mí, yo tuve un caso del pelado que les digo que es online, y yo le dije a la mamá, me hace el favor, va a ver videos sobre ludopatía, va a estudiar sobre ludopatía, va a estudiar el libro. Ay, no, a mí me da miedo. Pero perdón, ¿cómo va a entender a su hijo si usted no lee y no estudia y no comprende lo que él tiene? Entonces, la gente muchas veces por ignorancia, por desinformación, no sale del vicio, porque no les gusta leer, porque no les gusta aprender a verse a sí mismos. Y hay que hacerlo, es vital. Unos pelados de la Universidad en Bogotá están haciendo un documental y me pidieron una asesoría y entrevistaron a un señor que ya se rindió. Yo quiero hablar con él. Y él ya se rindió y dijo, ya mi vida va a quedar atado a la ruleta. Y ya se rindió. Digo, sí se puede, sí se puede. Si yo pude, tú puedes. Bueno, vamos a ver también qué piensan los caleños frente a la ludopatía. Parche Pro fue en búsqueda de las percepciones de los ciudadanos y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, pues los jóvenes que sufren adicción al juego, pues es un problema grande, es un problema que tanto la sociedad como el gobierno debería tener algún apoyo para ellos y que puedan salir de esa adicción. Pues no estoy de acuerdo porque le pasan tablets y celulares a niños desde temprana edad y pues les están haciendo un perjuicio porque se vuelven adictivos y segundo, les daña la vista. Tercero, ya los niños hoy en día ya no quieren jugar parqués, ya no quieren jugar con las pelotas, ya no quieren hacer otras cosas, ya quieren vivir pegados a los celulares y a las tablets. Entonces no estoy de acuerdo con eso. Yo considero que este tipo de adicciones pueden ayudar a ciertos desarrollos motrices en los jóvenes, pero deben ser manejados. Por ejemplo, en el caso de los gamers, pienso que se ayuda a desarrollar ciertas habilidades, pero hay juegos que son muy violentos para niños muy pequeños. Entonces,
digamos que es como tratar de controlar esa parte. Y en cuanto a la adicción a los casinos, por ejemplo, lo que me decías ahorita, considero que las personas deben ser, digamos, debe haber como una política más responsable sobre eso y de pronto llegar a la ciudadanía concientizando cómo puede afectar de pronto las vidas de estas personas cuando se vuelven adictas a cierto tipo de juegos. Porque hay personas que, digamos, frecuentan un casino, pero algunos son para conocer, pero cuando ya la persona forma eso parte de su vida y no puede dejar de estar con ello, pues ya es donde se llegan a afectar las relaciones incluso interpersonales y familiares. Bueno, aparte soy medio ludópata, soy medio adicta a los videojuegos. Juego desde pequeña, o sea, realmente yo no le veo nada de malo, incluso, bueno, yo estudiaba psicología y parte de mi trabajo como psicóloga ha sido como tratando de enfocar mucho en el lado de los videojuegos, ya como el uso de los videojuegos, por ejemplo, cómo pueden ayudar a jóvenes con autismo, por ejemplo, ya que les ayudan como a entender un poco más el mundo o ese tipo de cosas. O sea, a mí la verdad, los videojuegos me parecen muy positivos, dependiendo pues obviamente del grado en el que, digamos, le dejemos a un niño, por ejemplo, o expliquémosle a un niño cómo debe, qué es el juego, qué se hace en el juego y qué se debe hacer o qué no se debe hacer en la vida real. Ahí vimos algunas de las reacciones que tienen los caleños y sobre todo los jóvenes acerca de la ludopatía y lo que implica. Muchos decían que desde muy pequeños se les está entregando a los niños y, como lo decían ustedes ahora, la experiencia de los videojuegos, y también pueden crear una adicción desde muy pequeños. Esta es la experiencia que estamos creando ahora. Pero hablemos de los adultos mayores, Ana Yancy. ¿Se puede superar la ludopatía en adultos mayores? Yo creo que es muy difícil, es más fácil en personas jóvenes porque, como decía Carlos ahorita, todos estos centros anónimos son válidos, pero el ente principal es la familia. O sea, cuando una persona carece del cariño familiar, está mucho más sensible a caer en este tipo de flagelos. La familia es fundamental, los valores son fundamentales para que las personas cojan las riendas de su vida y digan, no, me voy a dedicar al deporte, me voy a dedicar a estudiar, me voy a dedicar a otras cosas en vez de estar desperdiciando mi tiempo en un casino. Hablemos de tu campaña que surgió precisamente a raíz de tu investigación. Luego de la experiencia que les conté ahorita con la persona que tenía demasiado dinero, quedó en la ruina, no la volvieron a dejar ingresar al casino, yo fui directamente a Bogotá a hablar con el gerente nacional de la multinacional y a exponerle una campaña comunicativa de Juega Responsable, Establece Tus Límites. ¿En qué consistía? En que estuviéramos haciendo locución cada 15 minutos por el micrófono de los casinos, diciéndole a las personas, juega lo necesario, guarda para los recibos de los servicios, guarda para tu mercado. Pero también teníamos un locker al ingreso de todos los casinos, donde le abríamos la billetera a los clientes y les dejábamos diversos montos de acuerdo a lo que ellos jugaban. Una persona que jugaba 100.000 pesos, lo dejábamos con 50. Las que traían 7, 8 tarjetas de crédito, solo la dejábamos ingresar con una. Entonces era como algo dinámico con ellas. A veces era difícil trabajarlo porque lógicamente la gente lo que quería era jugar, pero se hizo un trabajo chévere, todavía se está haciendo en los 67 casinos de Colombia. Eso me llena de orgullo porque sé que fue una semillita que yo dejé en esta compañía, pero digamos que en las personas adultas ya es algo muy difícil, es algo patológico que ya los llevará. Pero desde la compañía hubo resistencia quizás a tomar estas medidas. Sí, claro que sí, muchísima resistencia desde España directamente. La lidera esta compañía España y Colombia es el sector que más vende en Latinoamérica. Por eso yo quería como desde la academia, desde la comunicación, hacer un aporte. Hubo muchas personas que me dijeron que no, lógicamente esto iba a traer pérdidas para los casinos, sí las trajo, pero también nos enalteció en el tema de que los empleados, los colaboradores, nos sentíamos como más agradables trabajando sabiendo que le estábamos siendo honestos al jugador, diciéndole, venga, juegue responsable, don Carlos, no se juegue 1 millón hoy, jueguese 100.000 pesos. Eso antes no lo podíamos hacer, entre más plata jugar al cliente, mucho mejor. Entonces, ahorita entrábamos como a hacer un trabajo psicológico que era bonito y que los clientes lo agradecían siempre con los colaboradores, entonces la compañía se limpió
un poquito en este tema pues negativo y está haciendo un trabajo un poquito más social. En medio de su experiencia, Carlos, también ha encontrado de pronto algunas claves a la hora de asumir estos trastornos. Por ejemplo, aquí en su libro habla de asumir las consecuencias, de buscar ayuda profesional. Otras claves, por ejemplo, analizar los efectos que produce en el cuerpo, en el entorno. Háblenos un poco más de estas claves. Mira, lo que decía Ana es súper clave, la familia. O sea, eso es fundamental. Si la familia lo rodea de amor, si la familia lo comprende y no lo juzga y lo manda de una al centro de rehabilitación, el muchacho va a entender y va a estar más tranquilo porque siente el amor de la familia. En el tema del cuerpo también, porque, por ejemplo, cuando yo estaba jugando en las máquinas, el corazón se me aceleraba, yo sudaba y era como una vaina... voy a decir la palabra, un orgasmo electrónico. Entonces yo sentía el corazón, entonces yo empecé a ver a mi cuerpo, a aprender a hablar con mi cuerpo, las sensaciones que me dejaba estar en la máquina. Entonces yo decía, el corazón se me acelera, la respiración. Yo creo que si me hubieran filmado, yo creo que los ojos se hubieran ojos abiertos así. Entonces es bueno aprender también a dialogar con nuestro cuerpo porque no nos han enseñado a hablar con el cuerpo. Cuando uno empieza a hablar con el cuerpo y empieza, por ejemplo, cuando a mí me daba la ansiedad tan fuerte de ir a jugar, porque dije, yo no más, no quiero más. Y entonces, ¿qué hacía la ansiedad? Vaya. Entonces me daba desespero y yo sentía en la sangre como arañas y me daba tal desesperación que yo dije, voy a observar mi cuerpo. Y empezaba a observar por dentro todo lo que me estaba pasando por dentro y me iba tranquilizando, me iba relajando. La respiración es fundamental. La gente no entiende, por ejemplo, que en vez de tomarse la pastilla para la ansiedad, respire. Haga ejercicios de respiración, no desde el pecho, sino desde el estómago. Entonces yo no le creía eso y juegue. Y empezaba a respirar y en la respiración lo que hace uno es que engaña al cerebro. Lo engaña. Y entonces el cerebro se va por otro lado y se tranquiliza. Aprender a observar. Yo, por ejemplo, hago puntos fijos y miro a un punto fijo y no dejo de mirar ese punto fijo cuando empieza la desesperación, cuando empezaba porque ya no. Entonces yo miro. No quiere decir que a veces no me dice cosas, a veces vaya. Y yo, ¿de qué está hablando usted? No entiendo, porque me dice vaya, o sea, duérmase. Entonces yo mismo ese diálogo interior, lo que yo les decía, y es importante, mire, usen la inteligencia. Todos somos inteligentes, úsenla. Si usan la inteligencia y la saben usar, no para destruirse, no para esa autodestrucción, porque yo lo digo que nosotros tenemos una bomba de tiempo adentro que puede estallar si yo no soy consciente. ¿Cuántos habitantes de calle hay adictos al juego? Cantidades. Ustedes vean lo de la calle del Cartucho en Bogotá, lleno de máquinas. Llenito, cuando abrieron eso, la mayoría eran ludópatas y el ludópata termina después en la marihuana, en la coca o en la heroína. Bueno, no todo está perdido, igual ya lo mencionaba Carlos que hay formas de rehabilitarse y sí es posible. Entonces, ¿cuál es el mensaje final, Ana Yancy, en tu caso, para estas personas o para aquellas que conocen a ludópatas también? Bueno, un mensaje súper fundamental para los jóvenes que tienen esa intención de ir a mirar, a probar suerte a los casinos. Lo viví mucho el último año de trabajo en esta compañía. Era aterrador la cantidad de universitarios. Las mamás llegaban a sacarlos a correa porque se gastaban la plata del semestre en los casinos. No se dejen llevar por esto. Aprovechen el tiempo leyendo, haciendo ejercicio. El casino no les va a dejar nada bueno. No se van a enriquecer en un casino, no van a ganar dinero. Todo está funcionando para que ellos mismos ganen. El 97% de retorno es para el casino. Bueno, ahí también tenemos una página donde pueden consultar quienes padezcan esto. Sí, como lo mencionaba Carlos, ahora está la página de jugadoresanónimoscolombia.org. Allí está un número telefónico que dicen que está disponible las 24 horas por si es un caso urgente y también pueden acudir a los grupos de apoyo. También está el libro de Carlos, donde lo pueden leer también si conocen a alguien o si creen que son ludópatas, para que vean y experimenten un poco mejor de lo que hablan de las emociones y también cómo superarlo. Así es, Desahógate, Despierta Ya es este libro y nosotros les agradecemos a ustedes. Yo puedo que me puedan escribir si tienen Claro. En las redes sociales. Estoy en Facebook como @Desahógate Despierta
en Instagram como Carlos Sanch y me pueden escribir al WhatsApp 318-418-5780. Y como estamos en Cali, en vez de ir al casino, vayan a bailar salsa. Bailar salsa. A mí también pueden estar con acceso de mi trabajo de grado de Universidad Autónoma de Occidente, la comunicación organizacional como responsabilidad social en los casinos de Colombia. Bueno, ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad. Y a nuestros televidentes también gracias por estar conectados allí, como cada 8 días con Parche Pro, aquí en el canal Univalle TV. Hasta la próxima.